Hijo amado, detente un momento, respira profundo. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Hay personas que sonríen durante el día, pero por dentro sienten un peso constante en el pecho. Personas que se acuestan cansadas, pero su mente no se apaga. Personas que oran, leen la Biblia, escuchan mensajes, y aún así la ansiedad vuelve sin avisar. ¿Te ha pasado? Esa sensación de inquietud que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Ese miedo sin nombre, ese nudo en el estómago que no sabes explicar. Piensa en eso. Tal vez perdiste algo importante, tal vez alguien se fue, tal vez el futuro te asusta más de lo que te gustaría admitir, o tal vez lo que más duele no es el problema en sí, sino el silencio de Dios mientras luchas por dentro. Has intentado ser fuerte, has buscado motivación, consejos, distracciones, incluso has tratado de controlar cada detalle para sentir paz. Pero nada funciona por mucho tiempo. ¿Por qué la ansiedad no se apaga solo con fuerza de voluntad? ¿Por qué tu corazón sigue inquieto incluso después de orar? La verdad es esta: la ansiedad no es solo emocional, es espiritual, y por eso las soluciones humanas no alcanzan. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte una clave que no calma por momentos, sino que transforma desde la raíz. No es una técnica, no es una frase positiva. Es una fe viva, profunda, constante. Una fe que se vuelve tu refugio cuando la mente quiere dominarte. La palabra de Dios lo declara con claridad en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo notas? No dice que los problemas desaparecen primero. Dice que la paz llega antes que la explicación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y hoy, esa paz puede comenzar a gobernar tu mente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Dios va a revelar hoy puede apagar la ansiedad que te persigue desde hace tiempo. Pero antes te invito con el corazón: suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada día estamos compartiendo mensajes que fortalecen la fe, traen paz al corazón y te ayudan a caminar guiado por el Espíritu Santo. No camines solo esta batalla. Hoy no solo escucharás un mensaje, hoy entenderás cómo obsesionarte con la fe correcta puede silenciar los pensamientos que te roban la paz. Y en el próximo momento, Dios va a mostrarte por qué la ansiedad no tiene la última palabra sobre tu vida. La ansiedad que nadie ve, pero Dios conoce. Hay una ansiedad que no hace ruido, pero cansa el alma. No siempre se manifiesta con ataques visibles. A veces es solo una presión constante en el pecho, una inquietud que te acompaña incluso cuando sonríes, sigues con tu rutina, trabajas, cumples, ayudas a otros. Pero por dentro sientes que algo no descansa. Y lo más duro es esto: casi nadie lo nota, pero Dios sí lo ve. Dios conoce esa lucha silenciosa que enfrentas cuando nadie está mirando. Piensa en eso. ¿Cuántas veces has dicho "estoy bien" cuando en realidad tu corazón estaba agotado? El Espíritu Santo quiere que entiendas algo hoy: la ansiedad no te define, y no es una señal de debilidad espiritual. Es una señal de que has estado cargando solo lo que nunca fuiste creado para cargar sin Dios. Muchos creen que tener fe significa no sentir miedo, pero la Biblia muestra otra verdad. La fe no elimina la batalla. La fe te enseña a no pelearla solo. La palabra de Dios lo revela con ternura y autoridad en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echen sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. No dice una parte. No dice la que puedas manejar. Dice toda.
Eso incluye esos pensamientos repetitivos, ese temor al futuro, esa sensación de no llegar, de no ser suficiente. El Espíritu Santo hoy te invita a soltar, no mañana, no cuando todo esté resuelto, sino ahora mismo. Mira la vida del rey David, ungido, llamado, elegido, y aún así perseguido, incomprendido, angustiado. David no negaba su dolor delante de Dios. Él lo presentaba. En los Salmos, David hablaba con honestidad brutal, pero siempre terminaba haciendo algo clave. Entregaba su ansiedad al Señor y recordaba quién era Dios. Esa es la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. No calles tu ansiedad, preséntala, nómbrala en oración. Dile a Dios exactamente cómo te sientes, incluso si tus palabras salen con lágrimas. Hoy, en tu vida diaria, cuando la ansiedad aparezca, no corras primero a la distracción. Detente un momento, respira, di en voz baja, Espíritu Santo, cargo esto contigo. Esa simple entrega repetida cada día comienza a reordenar la mente. La fe no es un evento, es una práctica constante, y cuando te obsesionas con esa fe viva, algo cambia por dentro. La ansiedad pierde poder porque ya no gobierna sola. Pero dime, ¿qué pasaría si el verdadero origen de tu ansiedad no fuera lo que te falta, sino lo que estás intentando controlar sin Dios? ¿Y si el Espíritu Santo quiere revelarte algo aún más profundo sobre eso? Quédate conmigo, porque en el próximo momento Dios va a mostrarte por qué tu mente no se apaga sola y cómo su Espíritu puede hacerlo de una manera que nunca imaginaste. Cuando la mente no se apaga, pero el Espíritu Santo sí puede. Hay noches en las que el cuerpo está cansado, pero la mente sigue corriendo. Te acuestas, esperando descansar, y de repente los pensamientos comienzan a hablar más fuerte que el silencio. Recuerdos, pendientes, miedos, escenarios que aún no existen. Intentas orar, pero incluso la oración se siente interrumpida por la ansiedad. ¿Te suena familiar? Esa batalla mental no significa que tu fe sea pequeña, significa que tu mente necesita aprender a someterse al Espíritu Santo. Piensa en eso. ¿Cuántas veces tu cuerpo pidió descanso, pero tu mente se negó a obedecer? La ansiedad muchas veces no grita, susurra. Se infiltra en pensamientos repetitivos, en preocupaciones constantes, en ese diálogo interno que no se calla. Y aquí está la revelación que el Espíritu Santo quiere darte hoy. Tu mente no fue creada para gobernar tu vida, fue creada para ser guiada. Cuando la mente toma el control, la ansiedad crece. Cuando el Espíritu Santo toma el control, la paz comienza a descender. La palabra de Dios lo afirma con poder en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Observa esto con atención. No dice que la paz llega cuando todo se resuelve, dice que la paz llega cuando cambias el enfoque, cuando decides una y otra vez dirigir tu atención al Espíritu Santo, incluso en medio del caos mental. Esa es una decisión diaria, no automática. Mira la historia de Elías, un profeta usado por Dios, valiente frente a multitudes, pero que un día huyó con miedo y pidió morir. Elías estaba agotado, ansioso, mentalmente colapsado. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió primero, no le dio un sermón, le dio descanso, alimento, y luego habló en un silbo apacible. El Espíritu Santo no grita sobre tu ansiedad, Él la silencia con presencia. Esa es una lección profunda para tu vida diaria. Aquí está la aplicación práctica que puede comenzar hoy mismo. Cuando los pensamientos no se detengan, no intentes luchar contra ellos con fuerza humana. Invita conscientemente al Espíritu Santo, apaga estímulos, respira lento, repite en tu interior, Espíritu Santo, ordena mi mente. Hazlo aunque no sientas nada al principio. La paz no siempre se siente de inmediato,
pero se instala poco a poco cuando eres constante. Esta práctica diaria, sencilla pero espiritual, comienza a reprogramar tu manera de pensar, y con el tiempo la ansiedad pierde autoridad. Dime algo con honestidad. ¿Y si el problema nunca fue que oras poco, sino que no has aprendido a descansar tu mente en Dios? ¿Y si la clave no es pensar menos, sino confiar más? No te muevas de aquí, porque en el próximo momento, el Espíritu Santo va a revelarte por qué muchas personas oran con fe, pero siguen inquietas, y qué ajuste espiritual cambia todo. Oras, pero sigues inquieto, la fe que aún no se ha activado. Hay un dolor silencioso cuando oras con sinceridad, pero la inquietud no se va. Lees la Biblia, escuchas mensajes de fe, pronuncias palabras correctas, y aún así la ansiedad sigue tocando la puerta de tu mente. Eso puede hacerte dudar de ti mismo, de tu fe, incluso de Dios. Tal vez te has preguntado en secreto, ¿estoy orando mal? ¿O por qué a otros les funciona y a mí no? Detente un momento. Esas preguntas no te hacen débil, te hacen humano. El Espíritu Santo quiere revelarte algo hoy con amor y verdad. No toda oración activa la fe. Algunas oraciones expresan necesidad, pero no entrega. La fe verdadera no es solo hablar con Dios, es soltar el control delante de Él. Mientras oras, pero sigues intentando resolverlo todo con tu mente, la ansiedad encuentra espacio para quedarse. Piensa en esto. ¿Estás orando para que Dios te ayude o para que Dios gobierne? La Escritura lo declara con claridad en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje no habla de falta de palabras, habla de falta de descanso interior. La duda aquí no es incredulidad abierta, es inestabilidad del corazón. Y la ansiedad se alimenta justamente de esa inestabilidad. Observa la vida de Marta cuando Jesús llegó a su casa. Marta amaba a Jesús, servía, se esforzaba, hacía todo bien, pero estaba turbada y ansiosa por muchas cosas. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús. No hizo más, hizo mejor. Jesús no corrigió el servicio de Marta, corrigió su inquietud. Esa escena revela una aplicación diaria poderosa. No siempre necesitas hacer más para sentir paz. A veces necesitas soltar y permanecer. Hoy, el Espíritu Santo te invita a cambiar una cosa en tu rutina espiritual. Cuando ores, termina tu oración con un acto consciente de entrega. Di en voz baja, Señor, esto ya no lo cargo yo. Y luego, resiste la tentación de retomarlo con la mente. Cada vez que el pensamiento vuelva, entrégalo otra vez. Esa repetición diaria no es debilidad, es entrenamiento espiritual. Así se activa una fe que calma. Ahora dime, ¿y si tu ansiedad no desaparece porque Dios no ha respondido, sino porque tú aún no has descansado completamente en su respuesta? ¿Qué pasaría si hoy decides confiar incluso antes de entender? Permanece aquí, porque en el próximo momento el Espíritu Santo va a mostrarte por qué el deseo de controlar el futuro está directamente conectado con la ansiedad que sientes ahora mismo. El miedo al futuro y la obsesión por el control. Hay una ansiedad que no nace del presente, sino del mañana. No es lo que estás viviendo ahora lo que te roba la paz, sino lo que podría pasar. Escenarios que tu mente construye una y otra vez. Preguntas sin respuesta. ¿Y si no sale bien? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si Dios no actúa a tiempo? El miedo al futuro se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es una obsesión silenciosa por el control. Y cuanto más intentas controlar, más ansiedad aparece. Piénsalo con honestidad.
¿Cuántas veces tu mente se adelantó a problemas que aún no existen? El Espíritu Santo hoy quiere tocar una raíz profunda. La ansiedad muchas veces no viene del peligro, sino de la necesidad de tener certezas antes de confiar. Queremos garantías antes de descansar, explicaciones antes de obedecer, señales antes de soltar. Pero la fe bíblica no funciona así. La fe no se apoya en lo que ves venir, se apoya en quien camina contigo. Y cuando intentas tomar el control que solo le pertenece a Dios, tu alma entra en conflicto. La palabra lo declara con autoridad en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Observa cada palabra. No dice confía un poco, dice con todo el corazón. No dice piensa menos. Dice no te apoyes. Hay una diferencia enorme entre pensar y apoyarte. Cuando tu mente se convierte en tu sostén principal, la ansiedad crece. Cuando Dios se convierte en tu apoyo, el corazón descansa, incluso sin entender el camino. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia, pero no le dio un mapa. Le pidió salir sin decirle exactamente a dónde iba. Humanamente, eso genera ansiedad. Espiritualmente, eso forma fe. Abraham tuvo momentos de duda. Intentó ayudar a Dios con soluciones humanas y eso solo trajo más conflicto. Pero cuando decidió confiar de verdad, aunque no veía el futuro claro, experimentó la fidelidad de Dios. Esa historia revela algo clave para tu vida diaria. Cada intento de controlar lo que Dios ya prometió solo añade peso a tu alma. Aquí entra la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. Cuando tu mente comience a proyectarse al futuro, no intentes discutir con cada pensamiento. Detente. Reconoce a Dios en ese momento. Di, Señor, este futuro también es tuyo. Luego, vuelve al presente, a lo que sí está en tus manos hoy. Orar, obedecer, descansar, confiar. La fe se practica en el ahora. Y cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, algo dentro de ti se alinea. No de golpe, sino poco a poco. Así se apaga la ansiedad persistente. Dime algo. ¿Y si tu ansiedad no se debe a que te falta fe, sino a que estás cargando decisiones que nunca fueron tuyas? ¿Qué pasaría si hoy decides soltar el futuro en manos de Dios, aunque tu mente proteste? No te vayas, porque en el próximo momento el Espíritu Santo va a revelarte por qué el silencio de Dios no es abandono, y cómo ese silencio está preparando una paz más profunda en tu vida. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Hay silencios que duelen más que una respuesta difícil. Oras, esperas, confías, y parece que Dios no dice nada. Ese silencio se siente pesado, especialmente cuando la ansiedad aprieta y tu corazón necesita una señal urgente. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si Dios se alejó, si tu fe no fue suficiente. Piensa en eso. ¿Cuántas noches has interpretado el silencio de Dios como ausencia cuando en realidad estabas siendo sostenido sin darte cuenta? El Espíritu Santo hoy quiere corregir una mentira que alimenta la ansiedad. Dios no guarda silencio porque te ignora, sino porque está trabajando en un nivel más profundo que tus emociones. El silencio divino no es castigo, es formación. Mientras tú miras el reloj, Dios está formando carácter, dependencia y descanso. Y la ansiedad aparece cuando confundes el tiempo de Dios con rechazo. La palabra lo revela con esperanza en el libro de Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. Observa esa frase con atención.
La fortaleza no nace del ruido, nace de la quietud, pero la ansiedad odia la quietud porque ahí pierde control. El Espíritu Santo te invita a entender que la paz no siempre viene con explicaciones, sino con presencia. Mira la vida de José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en prisión. Años de silencio, años sin respuestas. Humanamente, era el escenario perfecto para la ansiedad y la desesperanza. Pero Dios no estaba ausente, estaba posicionándolo. Cada silencio estaba alineando el propósito. Cuando llegó el momento, José entendió que el proceso había sido necesario. Lo que parecía abandono era preparación silenciosa. Esta historia trae una aplicación diaria muy concreta para tu vida. Cuando sientas que Dios está en silencio, no llenes ese espacio con suposiciones negativas. Llénalo con confianza activa. Di en tu interior: Espíritu Santo, aunque no escucho, confío. Esa confesión sencilla, repetida día tras día, cambia la forma en que tu mente interpreta la espera. La ansiedad pierde fuerza cuando dejas de pelear contra el tiempo de Dios. Practica esto hoy. En lugar de pedir una respuesta inmediata, pide descanso en la espera. Cambia la pregunta: ¿por qué no respondes? ¿Por qué estás formando en mí? Ese cambio de enfoque es profundamente espiritual. No elimina la espera, pero transforma cómo la vives, y ahí, en ese descanso, la ansiedad comienza a apagarse. Ahora dime, ¿y si el silencio que tanto te incomoda es exactamente el lugar donde tu fe está madurando? ¿Y si Dios no te habló porque primero quería enseñarte a confiar sin oír? Permanece conmigo, porque en el próximo momento el Espíritu Santo va a mostrarte por qué la ansiedad suele intensificarse justo cuando estás creciendo espiritualmente y cómo eso cambia por completo tu perspectiva. ¿Por qué la ansiedad se intensifica cuando estás creciendo en fe? Hay momentos en los que decides acercarte más a Dios, orar con más constancia, buscar al Espíritu Santo con sinceridad, y paradójicamente, la ansiedad parece aumentar, pensamientos más intensos, inquietud más frecuente, una sensación de presión interior que no esperabas. Y entonces te preguntas: si estoy creciendo en fe, ¿por qué me siento así? Detente un instante. Esa pregunta la han hecho muchos creyentes antes que tú. Y la respuesta no es falta de fe, es crecimiento espiritual. El Espíritu Santo quiere revelarte algo clave hoy. La ansiedad muchas veces se manifiesta con más fuerza cuando estás saliendo de viejos patrones. Cuando decides confiar más, el alma que estaba acostumbrada a controlar entra en resistencia. No todo ataque interior es retroceso. Algunos son señales de transición. La fe auténtica incomoda a la vieja manera de pensar, y esa fricción se siente en la mente. La palabra de Dios lo expresa con claridad en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha interior no es una condena. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando. Cuando antes reaccionabas con control, ahora se te invita a confiar. Cuando antes te refugiabas en la ansiedad, ahora se te llama al descanso. Y esa transición no es silenciosa. Se siente, se confronta, se trabaja día a día. Observa la vida de Pedro. Caminó con Jesús, vio milagros, confesó fe, y aún así luchó con miedo y ansiedad en momentos clave. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó lo que amaba por temor. Pero ese no fue el final. Después de la resurrección, el Espíritu Santo comenzó a transformar a Pedro desde dentro. El mismo hombre ansioso se volvió firme, no porque nunca más sintiera temor, sino porque aprendió a obedecer al Espíritu por encima de sus emociones. Ese proceso no fue instantáneo, fue formativo.
Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques. Cuando sientas que la ansiedad aparece justo cuando intentas hacer lo correcto, no retrocedas. No interpretes esa incomodidad como señal de error. Detente y di: Espíritu Santo, sé que estás formando algo nuevo en mí. Luego, elige una acción pequeña de fe. Puede ser callar un pensamiento, confiar una decisión, descansar cuando antes te angustiabas. Cada pequeño acto debilita la ansiedad y fortalece tu espíritu. La fe no se desarrolla en ausencia de tensión, sino en medio de ella. Y cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia. Ya no te preguntas, ¿por qué me siento así?, sino, ¿qué está creciendo en mí? Esa pregunta correcta abre espacio para la paz. Dime con sinceridad, ¿y si la ansiedad que sientes no es un enemigo que te derrota, sino una señal de que estás cruzando a un nuevo nivel de confianza en Dios? ¿Y si hoy decides no huir del proceso, sino caminarlo con el Espíritu Santo? Quédate aquí, porque en el próximo momento Dios va a mostrarte cómo la fe bien dirigida puede apagar pensamientos repetitivos y devolverle descanso a tu mente de una forma práctica y diaria. La fe que apaga los pensamientos repetitivos. Hay pensamientos que no atacan una sola vez, regresan, se repiten como un eco en la mente, lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que podría pasar mañana, lo que salió mal ayer. Esa repetición cansa más que el problema original, y la ansiedad se alimenta justamente de esa repetición constante. Tal vez te has preguntado por qué, aun confiando en Dios, tu mente insiste en volver a lo mismo. Detente un momento. ¿Te has dado cuenta de que no todos los pensamientos merecen tu atención? El Espíritu Santo hoy quiere enseñarte algo muy práctico y profundo. No todo pensamiento es una verdad, y no todo pensamiento viene de Dios. La fe no consiste en eliminar pensamientos, sino en decidir a cuáles les das autoridad. Cuando permites que un pensamiento se repita sin filtro, comienza a gobernar tu estado emocional. Pero cuando la fe entra en acción, la mente aprende a obedecer al Espíritu. La palabra de Dios lo afirma con poder en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observa esto con calma. No dice ignorar los pensamientos, dice llevarlos cautivos. Eso implica intención, decisión y práctica. La ansiedad pierde fuerza cuando dejas de dialogar con pensamientos que solo generan temor. Mira la experiencia del apóstol Pablo. Enfrentó persecución, rechazo, cárceles, incertidumbre constante. Humanamente, tenía razones de sobra para vivir dominado por pensamientos negativos, pero Pablo aprendió a entrenar su mente. Él no negaba la realidad, pero la sometía a la verdad de Dios. Por eso podía escribir sobre gozo y paz, incluso en medio de la presión. Esa no era una fe emocional, era una fe disciplinada. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que empieces hoy mismo. Cuando un pensamiento ansioso aparezca por segunda vez, detente. No lo sigas. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de la paz? Luego, entrégalo conscientemente. Di en voz baja, este pensamiento no gobierna mi mente. Después, reemplázalo con una verdad bíblica que ya conoces, aunque no la sientas aún. La repetición de la verdad, con el tiempo, debilita la repetición del miedo. Este ejercicio espiritual no es instantáneo, es constante. Al principio parece pequeño, pero cada día crea un nuevo camino mental. Y cuando la fe se vuelve un hábito diario,
La ansiedad pierde territorio, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no controlan tu interior. Dime algo. ¿Y si la paz que buscas no viene de pensar menos, sino de creer mejor? ¿Y si hoy el Espíritu Santo te está invitando a entrenar tu mente en lugar de pelear con ella? Permanece conmigo, porque en el próximo momento Dios va a revelarte cómo su paz puede sostenerte incluso cuando el cuerpo tiembla y las emociones parecen fuera de control. Cuando el cuerpo tiembla, pero el espíritu te sostiene. Hay momentos en los que la ansiedad no se queda solo en la mente, baja al cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, las manos tiemblan, el pecho se cierra y entonces aparece el miedo. ¿Qué me está pasando? Esa sensación física puede hacerte pensar que estás perdiendo el control, incluso que tu fe no está funcionando. Detente un segundo. ¿Y si lo que tiembla no es tu fe, sino tu cuerpo reaccionando a una carga que ya no puede sostener solo? El Espíritu Santo quiere decirte algo hoy con mucha ternura. Sentir ansiedad en el cuerpo no significa que Dios se haya ido. Significa que necesitas aprender a descansar más profundo. La paz de Dios no siempre se manifiesta primero como calma física, sino como una certeza interior que te sostiene mientras el cuerpo se regula. A veces, la fe no apaga el temblor de inmediato, pero te mantiene en pie mientras pasa. La palabra de Dios lo declara con una promesa poderosa en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Observa esto con atención. La paz es completa, pero el proceso es perseverar. No es instantáneo, es continuo. Cuando decides mantener tu enfoque en Dios, aun cuando el cuerpo reacciona, algo sobrenatural ocurre en lo profundo del alma. Mira a Jesús en Getsemaní. Antes de la cruz, su angustia fue tan intensa que sudó como gotas de sangre. El Hijo de Dios experimentó ansiedad profunda en el cuerpo, pero no huyó, no negó lo que sentía, se rindió al Padre. Jesús nos muestra que sentir angustia no es pecado. Rendirse en medio de ella es fe, y fue el Espíritu quien lo fortaleció para continuar. Esa escena revela que la verdadera paz no es ausencia de lucha, es presencia de Dios en la lucha. Aquí entra una aplicación diaria muy práctica. Cuando sientas síntomas físicos de ansiedad, no los interpretes como amenaza. Interprétalos como una señal para rendirte más profundo. Coloca una mano sobre tu pecho, respira lento e invita conscientemente al Espíritu Santo. Di: Espíritu Santo, sostén mi cuerpo mientras tú ordenas mi interior. Permanece así unos minutos. No te apresures. La fe también se expresa en permitir que Dios cuide tu ritmo. Con el tiempo, esta práctica cambia la relación que tienes con tu cuerpo. Ya no reaccionas con pánico, reaccionas con entrega. Y cuando el miedo pierde el control de tu reacción, la ansiedad comienza a debilitarse. No porque nunca vuelva, sino porque ya no gobierna. Dime con honestidad, ¿y si el temblor que tanto temes no es el final, sino el punto exacto donde Dios quiere enseñarte a descansar de verdad? ¿Y si hoy decides confiar incluso mientras tu cuerpo aprende a sentirse seguro otra vez? Quédate aquí, porque en el próximo momento el Espíritu Santo va a revelarte por qué Dios no acelera los procesos y cómo su tiempo perfecto trae una paz más estable de la que imaginas. El Espíritu Santo no acelera, Él alinea. Hay una ansiedad que nace de la prisa. No porque Dios esté tarde, sino porque tu corazón quiere respuestas inmediatas. Vivimos rodeados de velocidad, resultados rápidos, soluciones instantáneas. Y cuando Dios no se mueve al ritmo que esperamos, la inquietud aparece.
Empiezas a comparar, a medir, a contar los días. ¿Por qué todavía no? ¿Hasta cuándo? Detente un momento. ¿Te has dado cuenta de cuánto de tu ansiedad viene de querer que Dios actúe ya? El Espíritu Santo quiere revelarte algo profundo hoy. Dios no trabaja con urgencia humana, trabaja con propósito eterno. Él no acelera procesos porque acelerar no siempre sana. Acelerar puede resolver un momento, pero no transforma el corazón. Cuando Dios parece lento, en realidad está alineando cosas que tú no ves. Tu carácter, tu fe, tu dependencia, tu descanso. Y la ansiedad surge cuando intentas correr por delante de ese alineamiento. La palabra de Dios lo declara con claridad en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Observa esa frase con atención. Hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en el tiempo de Dios. La ansiedad se calma cuando aceptas que no necesitas entender todo para confiar. El Espíritu Santo no te pide prisa, te pide entrega. Mira la vida de Moisés, llamado por Dios, con una misión clara, pero formado durante 40 años en el desierto. Humanamente parecía una pérdida de tiempo. Espiritualmente era una preparación esencial. Si Moisés hubiera salido antes con prisa, habría liderado desde la impulsividad, no desde la dependencia. Dios usó el tiempo para alinearlo. Y cuando llegó el momento correcto, la autoridad estaba madura. Así también Dios trabaja contigo. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques. Cada vez que sientas urgencia interior, detente y pregúntate: ¿estoy esperando con fe o exigiendo con ansiedad? Luego, entrégale a Dios el reloj de tu corazón. Literalmente, di en oración: Espíritu Santo, alinea mi tiempo con el tuyo. Esa oración sencilla, repetida cada día, comienza a romper la presión interna que te empuja a correr sin descanso. Cuando aceptas el ritmo de Dios, algo profundo sucede. Tu mente se relaja, tu cuerpo responde, tu fe se fortalece. Ya no vives persiguiendo resultados, sino caminando en obediencia. Y esa forma de vivir produce una paz más estable que cualquier respuesta rápida. Dime algo con sinceridad. Y si la ansiedad que sientes no es porque Dios no se mueve, sino porque tú estás intentando adelantarte. ¿Qué pasaría si hoy decides caminar al paso del Espíritu Santo, incluso cuando tu mente quiere correr? No te vayas, porque en el próximo momento Dios va a mostrarte cómo obsesionarte con la fe correcta transforma tus reacciones diarias y cambia la forma en que enfrentas cada desafío. Obsesionarte con la fe cambia tus reacciones. Hay algo que define más tu nivel de paz de lo que imaginas: la forma en que reaccionas. No es solo lo que te pasa, es cómo respondes por dentro. La ansiedad muchas veces no nace del evento, sino de la reacción automática que aprendiste con el tiempo. Reaccionar con miedo, con control, con anticipación negativa. Y aquí está la revelación del Espíritu Santo hoy. Cuando te obsesionas con la fe, tus reacciones comienzan a cambiar antes de que la situación lo haga. Piensa en eso. ¿Qué pasaría si tu primera reacción ya no fuera ansiedad? El Espíritu Santo no quiere que la fe sea solo un recurso de emergencia, quiere que sea tu hábito diario. Obsesionarte con la fe no significa negar la realidad, significa entrenar tu interior para responder desde la verdad de Dios. Cuando la fe se vuelve constante, la ansiedad pierde el elemento sorpresa. Ya no domina el primer impulso. La palabra de Dios lo confirma en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Guarda tu corazón. No solo cuando todo está bien, sino especialmente cuando algo te sacude. Lo que permites entrar en tu corazón se convierte en reacción, y la fe bien cultivada se convierte en filtro. Mira la vida de Daniel. Vivió rodeado de presión, amenazas y decisiones injustas. Humanamente tenía razones para vivir en ansiedad constante, pero Daniel había desarrollado un hábito espiritual. Oraba, confiaba, se alineaba con Dios diariamente. Cuando llegó la prueba, no improvisó fe, reaccionó desde lo que ya estaba sembrado. Por eso pudo mantener paz, incluso frente al peligro. Daniel no se obsesionó con el problema, se obsesionó con Dios. Y esa obsesión correcta cambió sus reacciones. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques. Antes de reaccionar, respira. No respondas de inmediato. Haz una pausa espiritual, aunque sea interna. Pregúntate, ¿cómo respondería la fe aquí? Luego, elige conscientemente una reacción alineada con la palabra, no con el miedo. Al principio cuesta, pero con el tiempo, esa pausa se vuelve natural. Y cuando la pausa se instala, la ansiedad pierde velocidad. Obsesionarte con la fe significa exponerte cada día a la verdad de Dios. Escuchar la palabra, declarar promesas, hablar con el Espíritu Santo durante el día, no solo en crisis. Así, cuando la presión llega, tu interior ya está entrenado. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero ya no gobierna tu conducta. Dime algo. ¿Y si hoy decides entrenar tus reacciones antes de que llegue el próximo desafío? ¿Y si la clave para apagar la ansiedad no es evitar problemas, sino responder desde una fe más profunda? Quédate conmigo, porque en el próximo momento, el Espíritu Santo va a recordarte quién eres en Dios y cómo tu identidad espiritual tiene el poder de debilitar la ansiedad desde la raíz. La ansiedad pierde fuerza cuando recuerdas quién eres en Dios. Hay una ansiedad que nace cuando olvidas tu identidad, no quién eres para los demás, sino quién eres para Dios. Cuando la presión llega, cuando el miedo insiste, cuando la mente se llena de dudas, muchas veces no es el problema el que te domina, es la confusión interior sobre tu valor, tu lugar y tu cobertura espiritual. Detente un momento. ¿Te has dado cuenta de cuántos pensamientos ansiosos comienzan con "no soy suficiente", "no puedo", "no voy a lograrlo"? El Espíritu Santo hoy quiere recordarte una verdad que cambia todo. Tu identidad en Dios es más fuerte que cualquier emoción pasajera. La ansiedad se debilita cuando dejas de verte como alguien que sobrevive y comienzas a verte como alguien sostenido por Dios. No eres un creyente improvisado, no eres un error caminando, eres hijo. Y esa identidad no se gana, se recibe. La palabra de Dios lo declara con autoridad en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Observa esto con atención. Espíritu de adopción, no de temor. Cuando el miedo intenta gobernar, es porque has olvidado quién te adoptó. La ansiedad crece cuando te ves solo frente a la vida. La paz aparece cuando recuerdas que no caminas sin Padre. Mira la vida de Gedeón. Se escondía, se sentía pequeño, inseguro, dominado por el temor. Pero cuando Dios lo llamó, no lo llamó por lo que Gedeón sentía, sino por lo que Dios veía. Varón esforzado y valiente. Gedeón no se sentía así, pero cuando aceptó la identidad que Dios le dio, su miedo comenzó a perder poder. La transformación no empezó cuando cambió la situación. Empezó cuando cambió su percepción de sí mismo delante de Dios. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques. Cada vez que la ansiedad te hable desde la inferioridad, responde con identidad. No discutas con el miedo,
Declara quién eres. Di en tu interior: soy hijo de Dios, no estoy solo, no camino sin cobertura. Al principio puede sentirse extraño, pero con el tiempo esa verdad se asienta en lo profundo. Y cuando la identidad se afirma, la ansiedad ya no encuentra el mismo espacio. La fe no solo te conecta con promesas, te conecta con pertenencia. Y pertenecer cambia la forma en que enfrentas la vida. Ya no luchas por aprobación, luchas desde seguridad. Ya no reaccionas desde carencia, reaccionas desde confianza. Dime algo con honestidad. ¿Y si la ansiedad que sientes no se debe a lo que enfrentas, sino a que has olvidado quién camina contigo? ¿Qué pasaría si hoy decides vivir desde la identidad que Dios ya te dio? No te muevas de aquí, porque en el próximo momento el Espíritu Santo va a revelarte la clave final que sella la paz en tu interior y apaga la ansiedad desde la raíz. La clave final que sella la paz en tu interior. Hay un punto al que Dios quiere llevarte, donde la ansiedad ya no gobierna, aunque las circunstancias no sean perfectas. No es porque desaparezcan los problemas, sino porque algo dentro de ti se estabiliza. Esa es la paz que no depende del entorno, sino de una decisión interior guiada por el Espíritu Santo. Muchos buscan esa paz cambiando situaciones externas, pero Dios quiere revelarte hoy que la clave final está en la confianza total, no parcial. Piensa en esto. ¿Qué parte de tu vida aún estás sosteniendo con tus propias fuerzas? El Espíritu Santo quiere decirte algo con claridad y amor. La ansiedad pierde su raíz cuando dejas de negociar con el miedo. Mientras confías en Dios solo en algunas áreas, la inquietud encuentra dónde quedarse. Pero cuando te rindes por completo, incluso en lo que más te cuesta soltar, algo profundo se rompe por dentro. La fe que sella la paz no es la fe que entiende todo. Es la fe que descansa aún sin entender. La palabra de Dios lo declara con una promesa firme en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús no promete una paz frágil, promete su paz. Una paz diferente que no depende de control, de respuestas inmediatas, ni de seguridad humana. Es una paz que se recibe cuando decides confiar, incluso cuando el corazón quiere temblar. Mira la vida de Ana. Durante años cargó con la angustia de no poder tener hijos. Su dolor era constante, su ansiedad profunda. Oró muchas veces, pero llegó un día en el que hizo algo distinto. Se derramó delante de Dios y soltó completamente su carga. No salió del templo con la respuesta en la mano, pero salió con paz en el rostro. La situación aún no había cambiado, pero su interior sí. Esa es la señal de una entrega verdadera. La ansiedad se apagó antes del milagro. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere sellar en tu vida. Cada día, conscientemente, entrégale a Dios aquello que más te preocupa. No solo en oración, sino en actitud. Cuando tu mente quiera retomarlo, repite: esto ya está en manos de Dios. Hazlo tantas veces como sea necesario. Esa repetición no es falta de fe, es entrenamiento espiritual. Y con el tiempo, notarás algo diferente. Tu reacción cambia, tu respiración se calma, tu mente se alinea. La paz que Dios te da no se construye de golpe, se establece. Y cuando se establece, la ansiedad pierde su base. Ya no gobierna tus decisiones, no define tu identidad, no controla tus días. Puede tocar la puerta, pero ya no tiene llaves. Dime con sinceridad, ¿y si hoy decides soltar completamente aquello que has estado cargando por tanto tiempo? ¿Y si la clave que tanto buscabas no era una respuesta nueva, sino una entrega más profunda? Permanece aquí, porque ahora vamos a cerrar todo lo que Dios ha revelado hoy con una oración y una verdad final
que puede marcar un antes y un después en tu vida. Cuando la fe gobierna, la ansiedad se retira. Hoy no escuchaste solo palabras. Hoy el Espíritu Santo te llevó paso a paso a un lugar más profundo. Tal vez comenzaste este mensaje con la mente inquieta, el corazón acelerado, cargando preocupaciones que nadie más ve. A lo largo de este camino, Dios te mostró algo esencial. La ansiedad no se apaga luchando contra ella, se apaga cuando la fe ocupa su lugar. No una fe momentánea, sino una fe diaria, entrenada, rendida, viva. Aprendiste que la ansiedad no siempre es señal de debilidad, sino de que has estado cargando más de lo que te corresponde. Viste que el silencio de Dios no es abandono, que el tiempo de Dios no es demora, que tu identidad en Él es más fuerte que cualquier emoción pasajera. Y ahora, al llegar aquí, algo dentro de ti ya no es igual. Piensa en eso. Notas que tu respiración es distinta, que tu corazón se siente más liviano, aunque los problemas sigan ahí. Aquí viene la palabra profética para tu vida hoy. El Espíritu Santo dice que este ciclo de ansiedad constante comienza a romperse ahora, no porque nunca más sentirás temor, sino porque ya no caminarás solo dentro de él. Dios está estableciendo en ti una nueva forma de reaccionar, una nueva forma de pensar, una nueva forma de descansar. Lo que antes te dominaba, ahora será discernido. Lo que antes te robaba la paz, ahora perderá autoridad. Este no es el fin de tu lucha, es el inicio de tu gobierno interior con fe. Dios dice: te estoy enseñando a confiar sin correr, a esperar sin angustia, a descansar sin entenderlo todo. Y en ese aprendizaje, tu mente está siendo renovada. Puede que mañana aún enfrentes desafíos, pero no los enfrentarás con el mismo corazón. Algo fue alineado hoy. Ahora, ora conmigo. No repitas palabras. Abre tu corazón. Señor, hoy venimos delante de ti tal como estamos, con pensamientos cansados, con emociones desordenadas, con un corazón que muchas veces quiso confiar, pero no supo cómo descansar. Te damos gracias porque tú no nos rechazas por sentir ansiedad, sino que nos invitas a entregarla. Hoy soltamos el control, soltamos el miedo, soltamos la necesidad de entender todo. Espíritu Santo, entra en los lugares donde la ansiedad se instaló. Ordena nuestra mente, calma nuestro interior. Recuérdanos cada día que no caminamos solos. Enséñanos a vivir desde la fe y no desde el temor. Cuando los pensamientos regresen, recuérdanos tu verdad. Cuando el cuerpo tiemble, sosténnos. Cuando el futuro nos asuste, guíanos paso a paso. Declaramos que tu paz gobierna nuestro corazón y nuestra mente. Declaramos descanso, claridad y confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón. Cuando todo parece fuera de control, Dios no ha perdido el control. Y cuando la ansiedad intenta hablar más fuerte, la fe bien plantada siempre tiene la última palabra. Porque cuando todo parece perdido, es exactamente ahí donde Dios comienza a actuar.